Vamos a arrancar con esta segunda clase. Para no avanzar sobre electrónica directamente, eh, sin tener después cómo probar las EQs, hoy nos vamos a dedicar a lo que es el armado del banco de pruebas. ¿Alguien ya tiene un banco de pruebas de los que están aquí presentes? Bueno, Ezequiel vos ya tenés y Luis también. Yo les voy a explicar cómo armarse un banco sencillo, ¿sí? Un banco bastante fácil de armar, así que hoy nos vamos a dedicar a eso. Y ya la clase que viene, o sea, se los prefiero dar ahora para que ya lo tengan y que en las próximas clases, cuando empecemos a ver ya lo que son las fallas, los componentes y funcionamiento, que bueno, ya puedan ir probando EQs con el banco de pruebas. Lo primero que vamos a ver es la parte de funcionamiento de este banco. Acuérdense que arriba a la derecha tiene un botón que dice Fit para fijar el tamaño de la presentación a la pantalla, para que lo puedan ver bien. Vamos a ver primero lo que son las funciones, después las pruebas posibles que se puede hacer con este banquito que vamos a armar, los materiales, cómo se emula la señal de RPM y algunos detalles de armado. Con respecto a la función del banco de pruebas es poder llevar a cabo las comprobaciones principales de funcionamiento de la unidad de control electrónica del motor sin presencia del vehículo. Siempre, o sea, cuando hablamos de probar una computadora de inyección, en realidad la primera prueba siempre va a ser sobre el auto, ¿sí? Donde, por ejemplo, si la computadora de inyección no dispara absolutamente ninguna señal, ni siquiera prende la luz de check, lo que hay que probar sobre el auto son las masas y alimentaciones que le llevan a la EQ. Si las masas y alimentaciones están bien, normalmente, bueno, por lo menos se debería conectar el escáner, debería prender la luz de diagnóstico, pretemporizar el relay de bomba en los casos que corresponden. Acuérdense que en algunos vehículos no hay pretemporización, como pasa con algunos Chevrolet, por ejemplo los Corsa 8 válvulas 1.6, ¿no? Entonces hay un conjunto de pruebas para hacer simplemente dándole alimentación y masa a la computadora. Si nosotros de fallas vamos a tener diferentes, que no haga absolutamente nada, que no dispare un inyector o varios inyectores, lo mismo con la bobina de encendido, que no comande al relay de bomba u otro relay. Acuérdense que la computadora maneja aparte, en muchos casos, el relay de los electroventiladores, el relay del compresor del aire acondicionado, ¿sí? Entonces esas son las cosas que nosotros vamos a poder monitorear. Pero si no hace absolutamente nada sobre el auto, principalmente lo que revisamos sobre el auto es que le lleguen las masas y alimentaciones. Hay algo más que tenemos que tener en cuenta, porque ya me ha pasado un par de veces en diferentes vehículos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás me vino un Ford Focus TDDI, es el que viene con una bomba rotativa BP30, gasolero, diésel, que el auto lo que hacía era, vos ponías contacto y estaba totalmente muerto. O sea, no en el caso de ese vehículo en particular, tiene el inmovilizador incorporado en la EQ de inyección. Y cuando el vehículo está inmovilizado, ¿sí? Al poner contacto, de titilar la luz de inmovilizador lentamente, empieza a titilar rápidamente indicándote que está inmovilizado. Y si está inmovilizado no gira el motor de arranque, por lo tanto ni siquiera se puede probar si hay dosificación de gasoil y ese tipo de cosas. Lo raro de esta computadora era que sin contacto la luz del inmovilizador titilaba lentamente y cuando ponías contacto no dejaba de titilar, ¿sí? Quedaba apagada y por supuesto no giraba el motor de arranque. En esta computadora en particular, al solenoide del motor de arranque lo maneja con un relay, o sea, lo que va a hacer la computadora es darle más al relay en el momento que yo le dé
a la llave de contacto la posición arranque. Pero no hacía absolutamente nada. Ahora, yo ponía contacto, todo apagado, o sea, la luz de inyección apagada, que debería estar prendida y después apagarse. La luz del inmovilizador estaba apagada. Si estuviera inmovilizado, debería titilar rápidamente. Si no estuviera inmovilizado, al poner contacto prende fija 2 segundos y se apaga. O sea, fíjense que una de las primeras cosas que nosotros miramos es la respuesta de lo que tengamos en el tablero de instrumentos con respecto al sistema. Entonces ya había un mal comportamiento al poner contacto. Entonces, lo primero que se revisó sobre el auto fueron las masas y alimentaciones, y estaban en forma correcta. Ahora, lo raro es que sin contacto, la luz del inmovilizador que es manejada en ese vehículo por la computadora de inyección titilaba lentamente, y al poner contacto ya no titilaba más. Y pasaba algo parecido con el tema de la conexión de escáner. O sea, si yo me quería conectar con el escáner en contacto, el escáner no se conectaba. Pero sin contacto podía entrar a la parte del sistema inmovilizador, que es un circuito electrónico interno en la computadora, y hacer el diagnóstico. Y marcaba que estaba todo correcto. Si no marcaba ni que estaba inmovilizado ni nada. Al poner contacto se cortaba la conexión de escáner. Si las masas y alimentaciones están bien, hay algo más que tenemos que verificar. Yo lo siguiente que hice en ese vehículo fue, yo digo, hay un problema de computadora precisamente porque al poner contacto ya no ejecuta ninguna función más. El microprocesador, en este caso, fíjense que yo ya lo descarto, porque ya al tener conexión de escáner significa que el microprocesador funcionaba. Es raro que el microprocesador no funcione al poner contacto y sin contacto funcionaba. Pero eso era lo que estaba sucediendo. Entonces arranqué por sacar las tapas de la misma computadora y descubrí que había un integrado que estaba a muy alta temperatura, ¿sí? Casi a punto de quemarse. Cuando me pongo a seguir en el circuito eléctrico, o sea, ¿qué hago? El integrado que está con sobretemperatura, desconecto la computadora del auto, pongo un tester y me pongo a buscar continuidad con los pines de salida de la ECU a una de las patas de este integrado, que era de 3 patas nada más. Y encontré que era justamente la fuente de 5 voltios. El regulador de tensión de batería a 5 voltios es el que tenía temperatura. Entonces yo verifiqué a ver qué pasaba. Sin contacto yo tenía los 5 voltios y con contacto ya no. Se planchaban. ¿Podía ser el regulador? Podría llegar a ser. Pero me puse a mirar, o sea, esa salida de 5 voltios de la computadora a ver qué sensores manejaba. Manejaba al pedal del acelerador, yo ahora no recuerdo muy bien, pero otro de los sensores que manejaba era un sensor de posición de la válvula EGR, que uno generalmente va a decir, bueno, un sensor de posición de válvula EGR no va a provocar que el vehículo no arranque. ¿Sí? A lo sumo puede fallar si la EGR queda abierta o ese tipo de cosas, el sistema de recirculación de gases de escape, pero no va a hacer que el auto no arranque o que directamente no haya conexión de escáner. Y sin embargo, sí. Cuando dejo monitoreando con el tester la salida de 5 voltios de la computadora, sin contacto estaban, al poner contacto desaparecían, y me pongo a desconectar, primero desconecté el pedal del acelerador, seguía sin aparecer los 5 voltios, y desconecté el sensor de posición de la válvula EGR. Y ahí aparecieron los 5 voltios. ¿Qué estaba pasando? Cuando miro la ficha del sensor de posición de válvula EGR, estaba rota y se estaba tocando el cable de masa del sensor con el cable de 5 voltios. Entonces se planchaba los 5 voltios por un problema de la ficha, de estar conectada. Al conectarse se movían los terminales y se ponían en corto, y al desconectarla desaparecía el corto. Cuando se abre ese corto, ¿sí? Cuando le saco la falla que tenía, a partir de ahí el auto ya arranca. Entonces, ¿cuál es el motivo de la explicación de esto? Que cuando en un auto no hace absolutamente nada una ECU, puede estar pasando que los 5 voltios de salida, que de acuerdo también a la arquitectura electrónica de la placa interna, pueden ser los 5 voltios también
del mismo integrado que maneja los 5 voltios internos en la placa. Sin contacto, por ahí el integrado lo que hace es no mandar los 5 voltios a los sensores, pero tiene los 5 voltios dentro de la unidad de control. Cuando pongo contacto, va a dar la salida de 5 voltios y se encuentra con un cortocircuito y se plancha todo, ¿sí? Los 5 voltios que están afuera en el circuito y los que están internos también. Entonces, una de las cosas que debo comprobar aparte de saber que las masas de alimentaciones están bien, es justamente que los 5 voltios de los sensores estén. ¿Sí? En algunos casos puede pasar que no estén los 5 voltios de salida y sin embargo el auto arranca igual. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que acabo de explicar? Bueno, justamente el diseño de la placa. Cómo es el circuito integrado que maneja estos 5 voltios, si se conmutan a la salida, si no se conmuta, si es un integrado de varias patas y esas patas en realidad van a diferentes circuitos. Entonces puede haber 5 voltios para el microprocesador, pero no 5 voltios para los sensores. No era el caso particular del Focus, ¿no es cierto? Por lo tanto, bueno, también se verifica eso. Entonces yo tengo que monitorear varias cosas con un banco de pruebas. Tengo que monitorear las salidas, como son la salida de los inyectores, la salida de la bobina de encendido, a los diferentes relay. Los 5 voltios de alimentación son también de salida, los tengo que monitorear. También se monitorea lo que es la masa de los sensores. Si no me ha pasado, por ejemplo, de que por volarse la masa de los sensores, el auto se quede sin pulso de inyección y sin pulso de encendido o sin conexión de escáner. Generalmente van a ver que cuando hay un cortocircuito en la instalación y esa masa de sensores se pone en corto, por ejemplo, con tensión de batería, lo que se quema en la plaqueta electrónica de la computadora de inyección es una pista. Entonces cuando yo abro la computadora me voy a encontrar con una pista saltada. Al buscar continuidad con el tester me encuentro que es la salida de masa de los sensores. Pero eso no va a inhibir el pulso de inyección. Sí, en algunas EQs, la salida de 5 voltios sí puede provocar una falla de que ni siquiera tenga conexión de escáner o el encendido de la luz de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, monitoreo varias cosas. Por un lado, todas las salidas, los 5 voltios de alimentación, la masa de sensores, en el caso de una falla que puede haber, ¿qué puede provocar como falla la ausencia de masa hacia los sensores del sistema de inyección? A ver quién me lo puede decir. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la falla común cuando no tengo la masa de los sensores? En la mayoría de los casos el vehículo arranca. ¿Se quedaron todos? ¿Estoy hablando solo? ¿Me están escuchando? Perfecto, sí. A veces me asusto cuando los veo demasiado quietos, pienso que no me escuchan. Bueno, entonces, está bien, perfecto. Entonces, Cristian. Lo del sensor de RPM ahora lo vamos a ver, Rubén. Pero generalmente cuando se quema la masa de los sensores, la falla más común en diferentes EQs es un exceso elevadísimo de consumo de combustible. Vos fijate que los sensores que utilizan 5 voltios son el TPS, sensor de posición de mariposa, también lo utiliza el MAP, si el vehículo viene con MAP, que es el sensor de vacío de múltiple admisión, el sensor de temperatura de agua, muy bien Daniel, y el sensor de temperatura de aire principalmente, ¿no? Entonces, si desaparece la masa, todos esos sensores se disparan a 5 voltios por retorno. Por ejemplo, el sensor de temperatura de agua, los dos cables van conectados a la EQ. Uno es la masa de los sensores y la otra es un circuito de medición donde hay una tensión de 5 voltios de muy bajo amperaje. Esos 5 voltios que aparecen vienen de adentro de la computadora pasando por una resistencia alta. O sea, la única intención es darle un nivel de tensión
que va a ir variando de acuerdo a cómo el sensor va a ir poniendo en corto a masa esos 5 voltios. Si yo desconecto la ficha del sensor de temperatura y mido entre los dos terminales poniendo contacto, me voy a encontrar en los dos terminales de la ficha de la instalación, que viene de la EQ, me voy a encontrar que tengo los 5 voltios. Ahora, si yo lo conecto al sensor, esos 5 voltios se van a otro voltaje, que ese voltaje es la señal de temperatura que va a leer la computadora. Si bien el sensor de temperatura de agua, lo que cambia su resistencia, justamente lo que lee la computadora es, al cambiar su resistencia, va a ir bajando o subiendo ese voltaje de acuerdo a si el motor va tomando temperatura o se va enfriando, y eso es lo que lee realmente. Entonces, si se vuela la masa del sensor de temperatura de agua, ¿sí?, o la masa de todos los sensores, queda un voltaje alto. Y un voltaje alto para la computadora es una condición de motor muy frío. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros hacemos un chequeo a un sistema de estos, para el sensor de temperatura de agua, hay una regla general que se utiliza, que es, si el motor está frío a temperatura ambiente, está bien, podemos tener temperatura ambiente de 10 grados centígrados, de 20, de 25, de 30, como hoy acá en Buenos Aires. Dependiendo de la temperatura, o sea, cuanto menos temperatura tengo, más voltaje voy a tener en la línea del sensor. Pero normalmente la regla general es que motor frío estaría por arriba de los 3 voltios y motor caliente por debajo de 1 voltio. Eso en regla general para la mayoría de los sistemas de inyección. ¿Correcto? Entonces, tomando en cuenta eso, cuando el motor está frío, tiene un voltaje alto, cuando el motor está caliente, tiene un voltaje bajo. Si la masa del sensor se corta, queda un voltaje alto que para la computadora es motor muy frío. Por ahí en algunos casos hasta 40 grados bajo cero te puede llegar a mostrar el escáner. Por lo tanto el pulso de inyección se dispara muchísimo. Y lo mismo pasa con el MAP, el sensor de vacío del motor. La condición de vacío se usa para establecer la carga junto con las RPM. Si cuando yo pongo contacto, dentro del motor hay presión atmosférica, dentro del múltiple de admisión. Y normalmente alguien sabe qué valor de voltaje da un MAP cuando pongo contacto para la mayoría de los sistemas. Un voltaje cercano a ¿cuánto puede ser? 4,5 volt, casi 5 volt, 4,8, ¿sí? Dependiendo del sistema, pero están casi todos arriba de 4 voltios. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy arranque, que empieza a generar vacío el motor, una vez que está regulando, empieza a haber un vacío en el múltiple de admisión de unas 17 pulgadas de mercurio. ¿Sí? Esas 17 pulgadas de mercurio hacen que el sensor dé un voltaje de salida cercano a 1,4, 1,6 voltios. ¿Verdad? Ahora, si se me quema la masa de los sensores, del sensor MAP, que puede ser una sola masa para todos los sensores, varias masas, eso después cuando veamos diferentes placas nos vamos a ir dando cuenta, o mirando los esquemas eléctricos, hay computadoras donde las masas de los sensores son independientes, una va para el MAP, otra va para el TPS, otra va para el sensor de temperatura de agua, o se comparte el de temperatura de agua con el de aire, el TPS con el MAP, si se quema una la otra no se quema, eso después lo vamos a ir viendo de acuerdo al diseño de cada placa. Pero si lo que falla es la del MAP, normalmente queda un voltaje en la línea de señal cercano al voltaje máximo de los 5 voltios, que es motor sin vacío. Que la condición de motor sin vacío se da cuando el motor hace fuerza, ¿sí?, y tengo un valor bajo de RPM. Por ejemplo, cuando yo pongo primera y quiero subir una cuesta. Si yo piso a fondo el pedal del acelerador, se abre toda la mariposa y se pierde el vacío del múltiple de admisión. Entonces, como es una condición donde el motor va a hacer fuerza, lo que hace la computadora es darle más avance y más caudal de inyección, o sea, enriquecer la mezcla para darle mayor potencia. ¿Está? Entonces, si me quema la masa de los sensores, la falla más normal es un exceso elevado de consumo. Después lo vamos a ir viendo uno por uno, pero lo ponemos como ejemplo. Entonces, volviendo al banco de pruebas,
La función del banco de pruebas es poder llevar a cabo las comprobaciones principales de funcionamiento de una unidad de control electrónica de motor sin presencia del vehículo. Una vez que hago las pruebas sobre el vehículo, si tengo el vehículo en el taller, recién ahí paso a probarla en el banco de pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba en el banco es una prueba que lleva un poco de tiempo. A menos de que yo pueda haberme armado con anticipación los conectores que son exclusivos para cada una de las computadoras. Lo que nosotros más normalmente vamos a utilizar es una salida universal, donde yo voy a tener, yo acá a ver si no se llega a ver en la cámara, acá tengo un conector, ¿sí?, que es el que va conectado al banco de prueba, y después tengo todo cables con terminales. ¿Sí? En este caso le pusimos termocontraíbles y en cada cable le indicó a qué pin va o si es, por ejemplo, es el que estoy mostrando, dice señal Hall, es muy chiquita la pantalla pero por ahí se ve, este dice inyector 2, ¿sí? Entonces, puedo tener un cable universal y lo que me va a llevar tiempo en la comprobación es hacer la conexión, porque yo para probar una computadora, por ejemplo, que no hace absolutamente nada, yo tengo que darle las masas, las alimentaciones, le tengo que dar, verificar algunas señales de salida, por ejemplo, la luz de check, tengo que conectar el escáner a ver si se conecta, ¿sí? Tendría que conectar los inyectores para ver si cuando le dé señal de entrada de RPM genera señal, lo mismo con las bobinas, o sea, tengo que hacer varias conexiones. Un banquito de prueba de esto, puedo utilizar terminales universales. Puedo hacerme varias de estos conectores, porque ya sabemos que hay computadoras que utilizan pines chicos, pines redondos, pines rectangulares. Entonces me puedo armar varios con los terminales que consigamos en las casas de electrónica, o adaptadores para cada tipo de pin. Lo básico, o sea, es conectar las masas, alimentaciones, la señal de RPM en el caso de que el vehículo por lo menos permita que la luz de cheque quede prendida, la salida de un inyector, la salida de una bobina, ¿sí? Eso es lo que voy a tener que probar. Por eso nuestro banco va a tener como mínimo un conector de 25 terminales, de ahí para arriba, ¿sí? Hay de 25, de 37, de 50, nosotros vamos a armar uno básico de 25 y después, bueno, si quieren comprar una ficha más grande o una segunda ficha, si van a agregar más funciones. Ahí me estás preguntando, Daniel, si les voy a dar el diagrama del banco. Justamente hoy lo vamos a ver. Ya vamos a llegar. Armado el banco de pruebas. Pruebas posibles, lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Tras darle masa y alimentaciones a través de nuestro banco a la ECU, podemos monitorear varias cosas. Si la luz de cheque enciende, si hay conexión del escáner, si temporiza el relay de bomba, si excita la masa del relay principal, si corresponde, ¿no? Lo mismo que el relay de bomba, si corresponde. Van a ver que hoy hay sistemas muy nuevos donde la computadora ya no pretemporiza más el relay de la bomba, sino que la pretemporización pasa por otro circuito. Van a ver que en muchos Volkswagen, cuando ustedes abren la puerta, ¿sí?, se escucha la temporización de la bomba, quiere decir que eso no lo está manejando la ECU, sino que hay un circuito aparte a través de otro módulo de control. Y en muchos Peugeot pasa exactamente lo mismo. Si yo miro el esquema eléctrico de un Peugeot 308, voy a ver que la computadora de inyección, lo mismo pasaba en los 307, en algunos 207 y 206, ya no maneja más con masa el relay de bomba. Esos autos utilizan otra arquitectura electrónica en su instalación, donde para energizar el relay de bomba se manda una señal digital, ¿sí?, desde la fusiblera electrónica, en el caso de Peugeot es la BCI, de que se ha puesto el contacto, y la fusiblera electrónica por una conexión digital con la fusiblera del vano motor hace pegar al relay de bomba. Esa fusiblera del vano motor en Peugeot se llama BSM y tiene incorporado en su plaqueta electrónica al relay de la bomba de combustible. O sea, ya no lo maneja más con masa la computadora de inyección, sino la BCI.
Entonces no hay conexión directa, en ese caso no monitoreo. O sea, y cuando le doy arranque al motor, la ECU de inyección recibe la señal de RPM como cualquier computadora anterior a lo que eran los sistemas multiplexados, y esa señal de RPM viaja por los cables de la red, en este caso es una red llamada CAN, por el lenguaje de comunicación que tiene, va a ir a parar a la BCI, y la BCI al leer que se está poniendo en marcha el motor, va a pretemporizar de vuelta la bomba a través de la fusibilidad electrónica BCM. En ese caso, no tengo cómo monitorear, o sea, no puedo echarle la culpa a la computadora de inyección que no pegue la masa del relay principal, salvo que tampoco haya pulso de inyección y pulso de encendido. ¿Sí? Si por ejemplo yo tengo un problema con el sensor de RPM, la BCI nunca va a recibir esa señal desde la computadora de inyección y por lo tanto el relay no va a pretemporizar. ¿Correcto? Por lo tanto, bueno, eso después vamos a ver individualmente cada uno de estos sistemas, como para ver qué probamos y qué no en cada uno. Entonces habíamos hablado de si prende la luz de check, si hay conexión de escáner, si temporiza el relay de la bomba, si corresponde, lo mismo si excita con masa el relay principal. En algunos autos tenemos un relay principal que es manejado por la misma computadora de inyección y en otros casos no. Esto de comandar, o sea, que la computadora misma maneje el relay principal y que automáticamente, o sea, aparte de darle con ese relay principal la alimentación a los inyectores o a la bobina de encendido, se autoalimenta la computadora de inyección. O sea, a la computadora le llega 12 volts de contacto. Cuando le llegan esos 12 volts de contacto, lo que hace la computadora es darle más al relay principal para que este relay principal le dé positivo también a la computadora. O sea, ¿para qué hace toda esta vuelta de que aparezca un positivo después de contacto por relay, ya teniendo un positivo después de contacto también? Lo hace porque hay una función que ustedes por ahí habrán notado en el caso de que cuando saco contacto, si bien se apaga todo el tablero, la computadora sigue alimentada unos segundos e incluso hasta bastante tiempo, cercano a media hora, como pasa con algunos polvos de algunos Gold. O sea, saco contacto y sigue habiendo alimentación a la computadora. O sea, sigo teniendo conexión a escáner, siguen estando los 5 voltios, ¿sí? El auto se paró, o sea, yo no presencio nada, no veo nada que me indique que esa alimentación sigue, o sea, que ese relay principal sigue pegado, salvo si dejo conectado al escáner o estoy monitoreando el voltaje del TPS y me encuentro que todavía tiene alimentación. ¿Eso para qué es? ¿Por qué todo este circuiterío en una computadora de inyección? Es para una función que se llama Power Latch. El Power Latch es el tiempo que queda alimentada la computadora después de haber sacado el contacto. ¿Y para qué sirve el Power Latch? Bueno, el Power Latch sirve para que la computadora con esa alimentación saque contacto, pueda reubicar al motor paso a paso, uno de los ejemplos, ¿no? Reubicar el motor paso a paso para el próximo arranque. Van a notar que en muchos autos yo saco contacto y escucho que el motor paso a paso se mueve. ¿Por qué? Porque hay una alimentación posterior al haber sacado el contacto que lo que va a hacer es reubicarlo al motor para el próximo arranque. A ese tiempo se lo llama Power Latch. ¿Correcto? En eso, por ejemplo, ese Power Latch lo tienen las computadoras CS4, algunas CS5 de Ford, lo tiene también las computadoras Marelli 1G7 y 1AB de Palio, de Siena. Es para eso. Puede ser Corsa 2009 en adelante también. Entonces, si la masa al relay principal estuviera cortada, o sea, la computadora no tiene la habilidad de darle masa, que lo va a hacer a través de seguramente un transistor o un circuito integrado,
el relay principal no pega y por lo tanto ese relay principal a todo lo que tenga que alimentar no lo está alimentando. Ahora, si yo le doy masa a ese relay, el auto arranca, pero el encargado de habilitar ese relay principal es la computadora de inyección. Yo cometí un error, o sea, por ejemplo, yo tengo un banco de pruebas que lo compré. Lo hacía la gente de Zetronic, no sé si actualmente lo siguen haciendo. Pero tenía un problema, que era que no tenía cómo monitorear la salida de masa hacia el relay principal. O sea, solamente tenía las masas alimentaciones, la alimentación de contacto, la alimentación permanente, pero no había una alimentación que venga después del relay. Entonces a la EQ, en el banco, cuando vos la conectás al banco de pruebas, es como que ya la alimentación después del relay se la da al banco, no está esperando que la EQ le dé masa. Entonces por ahí en el banco de pruebas yo la conectaba a la EQ y disparaba todo, y en el auto no disparaba nada, precisamente porque faltaba la masa que no monitoreaba el banco de este relay principal. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Perfecto. Entonces, una de las cosas que tenemos que monitorear también es el relay principal. ¿Sí? Es importantísimo y ver en el esquema eléctrico si corresponde hacer esta prueba o no. Vamos a tener que interpretar diferentes esquemas. Bueno, como habíamos hablado antes, es importante también la verificación de la masa de los sensores y los 5 voltios a los sensores. Esas son algunas de las pruebas que podemos hacer. ¿Sí? Si yo tengo una EQ donde la luz de chip no prende, ¿sí? Y es manejada por masa por la computadora, porque así como expliqué lo de cómo se maneja en un auto nuevo la masa del relay de la bomba, que no lo hace la EQ, el encendido de la luz de check en muchos vehículos ya no es una masa que sale de la EQ para prender una luz en el tablero de instrumentos, sino que también el encendido de la luz de check viaja por lenguaje digital a través de los cables de la red. O sea, si la computadora de inyección detecta una falla, por ejemplo, circuito abierto del sensor de temperatura, y tiene que prender la luz de check, le avisa al tablero de instrumentos o a la fusilera electrónica a través de la red multiplexada que tiene, de 2 cables con comunicación digital, de que la encienda. Entonces ya no es monitorear una masa de salida, sino que en ese caso no se puede monitorear. Si en realidad la red se cae, ¿sí? Si el problema que tiene la computadora es que no tiene comunicación con los otros módulos, eso lo voy a ver en el escáner. ¿Sí? O sea, las computadoras de inyección prácticamente todas, bueno, no todas, ahora aparecieron algunas que no, siempre van apareciendo cosas nuevas, casi todas tienen la conexión de escáner común a casi todos los sistemas, que es la línea K de diagnóstico. La línea K de diagnóstico en el conector OBD2 es el que va al pin número 7. ¿Está? Si se cae la red, o sea, no hay conexión con la BCI, no hay conexión con otro módulo como por ejemplo la ABS, cuando yo me conecte a la computadora de inyección, se va a conectar el escáner y me va a decir ausencia de comunicación CAN, EQ motor BCI, por ejemplo. Entonces yo voy a tener que revisar primero los 2 cables estos, los que están entrelazados entre las unidades de control, a ver si están en corto, cortados, si tengo un osciloscopio puedo ver si hay transmisión de datos en los 2 cables. Pero es muy raro que por un problema de computadora de inyección se caiga la red. ¿Sí? Normalmente si la plaqueta electrónica de la computadora falló, ni siquiera tengo conexión por escáner que es fuera de la red. ¿Sí? O sea, tengo una comunicación totalmente externa. Si hablamos de un Megane 2 o de un Renault Fluence, el auto tiene una sola red. ¿Sí? Es una red CAN de alta velocidad. Si alguna unidad de control se pone en corto, o pongamos un ejemplo más real, hay vehículos que con las lluvias intensas que hubo últimamente se inundaron. Y por ahí
el agua llegó a entrar al habitáculo, pero no llegó ni siquiera a la fusiblera electrónica. Y sin embargo el auto no arrancó más. ¿Sí? No prende nada en el tablero. El caso de Fluence, el 2 litros es arranque con tarjeta, pones la tarjeta en el lector de tarjeta y no permite la puesta en contacto, no permite la puesta en marcha. No ejecuta ninguna función, no bajan los vidrios, no hace absolutamente nada, pues la red se murió, entonces no hay diálogo entre unidades de control. Y lo que pudo haber pasado es que le haya entrado agua al módulo del airbag, que es el que está más abajo dentro del habitáculo. Si se llenó de agua, se sulfató o los terminales de los integrados empezaron a carcomer, se cae toda la red en sí, o sea, el diálogo digital deja de existir y por lo tanto eso es lo que provoca que ni siquiera el vehículo se ponga en contacto. Entonces, hay cosas externas que también pueden provocar que no haya comunicación entre módulos, pero igualmente yo no voy a poder conectar con el escáner a la computadora de inyección, porque es externa a la red. Vehículos más nuevos ya la conexión de escáner es a través de la red multiplexada, o sea, en el conector de diagnóstico ya no se utiliza más el pin número 7, sino que se va a utilizar, por ejemplo, el 6 y el 14, que corresponden a la conexión de red, donde el escáner va a participar como parte de esa red. ¿Está? Bien, sigamos con la parte de nuestro banco de pruebas. Voy echando un poquito de información general para que no sea tan aburrido esto. Luz de check, por ejemplo, si yo tengo que monitorear la luz de check, simplemente, dice en la mayoría de los casos, la EQ comanda con masa a la luz de check del motor. Si el motor no arranca y ni siquiera se enciende la luz de check, es porque puede faltarle masa o alimentación a la EQ o la instalación eléctrica del automóvil, en la instalación eléctrica del automóvil, pero también puede verse un problema principal de la EQ. O sea, si a mí me traen, vamos a recibir vehículos o computadoras con diferentes fallas. Si a mí lo único que me dicen, mira, no, el auto arranca pero no se prende la luz de diagnóstico y la EQ tiene que mandar con masa a la luz de check, lo único que hago es desconecto la EQ, la dejo conectada y al pin donde sale la masa hacia el tablero le doy masa yo. Si prende la luz, entonces la EQ no le está dando masa. No genera ninguna falla de funcionamiento, pero hay clientes que le molesta que no se prenda esa luz cuando pone contacto, por ejemplo. Esa es una de las pruebas rápidas. Pero si viene y me dice no prende la luz de check y no arranca, ya es otro tema. Entonces, si no prende la luz de check y no arranca, y voy a conectar el escáner y tampoco se conecta, lo primero que se verifica es que en el vehículo existan las masas de alimentaciones. Habíamos agregado también, por lo que expliqué al principio, de que deberíamos monitorear por las dudas los 5 voltios hacia los sensores, a ver si hay algo en la instalación que no está planchando y por eso no hay tampoco alimentación interna al microprocesador y eso provoca que no se ejecute ninguna función. Si el microprocesador de una computadora no funciona, no se ejecuta ninguna función. ¿Sí? Lo mismo que la memoria. Si la memoria de la computadora no está funcionando, o porque no recibe su masa, porque no recibe su alimentación de 5 voltios, o porque la memoria se desprogramó, no hay conexión de escáner. ¿Sí? No hay encendido de la luz de check, no hay nada. Entonces, una de las primeras cosas que se hace en el banco, cuando me traen una computadora, es con nuestro banco de pruebas darle las masas de alimentaciones y monitorear la luz de check. Si tampoco me prenden el banco, teniendo esa conexión básica, yo ya estoy, fíjense que le di solamente masa de alimentación a la EQ de inyección. Por lo tanto, no hay ningún cortocircuito en instalación eléctrica porque no está el resto conectado. Y sin embargo, no prende la luz de check, yo ya ahí puedo arrancar un diagnóstico. ¿Sí? Saco las tapas de la computadora y verifico, por ejemplo, que los 12 volts que están entrando pasen por el integrado que es el regulador de tensión y que salgan 5 voltios, que esos 5 voltios lleguen al micro, que lleguen a la memoria. Después vamos a ver cómo se hace ese proceso. Si llegan al micro y a la memoria, puedo verificar el funcionamiento del cristal, que ya lo vamos a ver. Si el cristal está bien, puedo sacar la memoria y leerla con un
lector programador de memoria, saber si se alteró la información. Hago toda esa secuencia, pero fíjense que a partir de solamente monitorear el encendido de la luz de check. En el banco de pruebas, si la computadora maneja por masa a la luz de check, siempre va a estar prendida. Porque al darle más alimentación va a estar prendida porque no tengo conectado el resto de las cosas. No tengo MAP, no tengo TPS, no tengo temperatura de agua, no tengo inyectores, no tengo bobina todavía conectado. Solamente le di la masa y alimentación. Entonces la luz de check es fundamental para saber si por lo menos se ejecuta esa función. Si la luz de check no prende en el auto, pero prende en el banco, hay algo en el auto. Si la luz de check no prende en el auto y no prende en el banco, hay algo en la ECU. Ese es el procedimiento. El próximo paso sería conectarle a la ECU los cables de comunicación del escáner. Si yo le conecto el escáner, prendió la luz de check, o mejor dicho, está apagada la luz de check, y conecto el escáner, pero el escáner se conecta, lo de la luz de check es secundario. Vamos a ver por qué no hay conexión de escáner. Pero para un monitoreo rápido, yo dejo conectado al banco de pruebas, a través de un LED, el monitoreo de la luz de check engine. Porque incluso cuando yo esté trabajando con la placa, yo lo voy a tener conectado al banco, la voy a tener alimentada a la computadora de inyección, y por ahí con un tester estoy buscando los voltajes al microprocesador, el voltaje a la memoria, y me encuentro que de repente no salen los 5 volts del regulador de tensión. Entonces bueno, pongo un regulador de tensión a 5 voltios externo o cambio el integrado que corresponda, y ahora aparecieron los 5 voltios y la luz de check se prendió. Entonces ya, con solo monitorear la luz de check, yo ya estoy viendo si el microprocesador responde. ¿Está? Y después, si tengo conectado el escáner, una vez que apareció la luz de check encendida, puedo verificar si hay conexión de escáner. Si hay conexión de escáner, la luz de check prendió porque faltaban los 5 voltios, ya estaría en gran parte la solución al problema de esa computadora. Por eso se monitorea. Para saber si la computadora maneja la masa o no maneja la masa de salida de la luz, sino simplemente para ver el comportamiento del sistema electrónico en general. Bueno, entonces por lo tanto, mientras estamos realizando comprobaciones y reparaciones de la ECU sobre nuestro banco, será necesario monitorear esta señal de salida, por lo que acabamos de explicar. Bueno, ¿cómo se monitorearía? O sea, ¿cómo me tengo que armar el circuito para monitorear una salida de masa? Porque en realidad la luz de check en esta serie de computadoras que estamos hablando, no las multiplexadas, sería fácil, es con un LED y una resistencia. Dice, para monitorearla, nos alcanza con dar masa de alimentación a la ECU de motor y buscar en el esquema eléctrico del sistema de inyección cuál es el terminal de salida de la luz de check. Colocaremos un LED con una resistencia de 1000 ohms en serie, este LED alimentado con positivo, y el negativo del LED conectado al terminal de la ECU, así como muestra la figura. ¿Sí? La resistencia de 1000 ohms o 1K, 1 kilo ohms, es porque el LED no funciona con 12 voltios. Si la ECU me va a dar masa y el positivo del LED lo pongo a 12 volts, también voy a monitorear que está dando masa porque el LED se me va a quemar, va a prender fuerte y se va a apagar y no va a prender nunca más, por lo que vamos de quemar. Entonces, para que no se queme el LED, que está preparado para trabajar hasta 3 volts y medio aproximadamente, ponemos una resistencia de 1000 ohms en serie. Entonces, más o menos en los terminales del LED, con esta resistencia en serie, me va a quedar un voltaje que el LED puede aguantar, ¿correcto? Y fíjense que este mismo monitoreo va a servir después para los inyectores, porque también son pulsos de masa, para las bobinas de encendido. Si la ECU maneja las bobinas de encendido, lo va a hacer a través de pulsos también, de masa. Lo mismo para los comandos de los diferentes relay, ¿sí? Relay de bomba, relay principal, relay de electroventiladores, relay de compresor de aire acondicionado, que son masas. Entonces todos los circuitos que va a tener nuestro banco van a ser monitoreos con LED. ¿Sí?
El LED solamente permite verificar la presencia o no de masa, o pulsos de masa según corresponda. Pero no me va a monitorear nunca la calidad de ese pulso. ¿Sí? Acá pregunta Juan si con una punta lógica también se puede. Sí, por supuesto, también podríamos probarlo. ¿Sí? Pero nuestro banco lo que va a tener adentro van a ser como varias puntas lógicas. Pues ya si hablamos de monitorear la luz de inyección, monitorear la salida de los inyectores, que por ahí son 4 salidas, monitorear la salida de bobinas de encendido, que normalmente son 2, las hay de 4 también, monitorear relay de bomba, relay principal. Entonces voy a tener que armarme varios circuitos. El banco de pruebas va a estar armado con varios circuitos. Lo único que tengo que tener en cuenta es que el LED tiene polaridad. Por lo tanto, una de las maneras de identificar cómo ponerlo, fíjense en el dibujito del LED rojo abajo, es poner el negativo del LED hacia el lado de la ECU, que es la que me va a dar el pulso de masa. El negativo del LED normalmente es la pata corta, ¿sí? Y si no tiene una pata corta y una pata larga, tiene las dos patas iguales, si yo miro el LED desde arriba, voy a encontrar que tiene un chanfle, un corte. Bueno, ese corte es del lado de la pata de masa, ¿correcto? Que la resistencia la ponga después del lado de donde llegaría la alimentación de 12 voltios, lo ponga del lado de la masa que entrega la ECU, es lo mismo, porque lo importante es que esté en serie con el LED, para bajarle el voltaje, para generar una caída de tensión a 3 volt y medio y que el LED no se queme. ¿Sí? Entonces colocaremos un LED con una resistencia de 1000 ohms en serie, alimentado con positivo, o sea, nuestro banco, todos los LED que van a monitorear masa, van a pasar por una resistencia de 1000 ohms y van a estar todos conectados a positivo. ¿Sí? Y el negativo del LED, de cada uno de estos LED, a la salida de la computadora que corresponda. ¿Sí? Luz de check engine, salida de inyectores, salidas de bobinas, salidas de relay. ¿Correcto? Este LED luego irá montado en el panel frontal de nuestro banco. Vamos de a poco, ¿sí? Por ejemplo, acá ahí les puse un esquema eléctrico que es, por ejemplo, de una Marelli 49F que utiliza Fiat, donde indica 1, en el esquema eléctrico me dice cuáles son las masas y cuáles son las alimentaciones. Fíjense que, por ejemplo, no sé si los tienen buena resolución en la pantalla, pero el terminal 27B y 28B son masas. ¿Se llega a ver? A ver. Ahí los puse. Está, entonces a la computadora le voy a tener que más al pin 27 y al pin 28. Dice B porque esta computadora Marelli 49F tiene 2 conectores. El conector B, el 27 y el 28 van con masa. Siempre hay que asegurarse bien de las conexiones, de saber cuál es cada uno de los terminales. Generalmente están numerados en el mismo conector de la computadora. A veces está numerado en el conector del auto y a veces en el de la computadora. Pero verifiquen de no hacer malas conexiones, pues si yo le doy masa y alimentación a terminales que no corresponden, puedo llegar a quemar circuitos internos. Por eso nuestro banco va a tener que estar protegido con un fusible. Ese fusible puede ser de 5 amperes, siempre y cuando no esté monitoreando las salidas de los inyectores y bobinas con componentes reales. Si lo monitoreo solamente con relays o lo monitoreo con LEDs, es una cosa. Pero si le voy a conectar una bobina al banco de pruebas para que me dispare, ya no me alcanza un fusible de 5 amperes. Tendría que ser de 15, de 20 en algunos casos. ¿Sí? Pero hay más riesgo, porque si hago una mala conexión,
pueda quemar un circuito electrónico interno de la computadora. Entonces, a la computadora de inyección le conecto las masas y le conecto las alimentaciones, que acá en las alimentaciones las tengo. Dice alimentación de la UC por fusible 2 al pin 29 del conector B. Y alimentación de contacto de encendido, pin 47 del mismo conector. ¿No lo llegan a ver el esquema? Bien, entonces se ve perfecto. Entonces ahí yo puse las flechas en 27 y 28B para darle las masas a la EQ y 29 y 47B para darles las alimentaciones. En este caso puntual, el relay principal, que está abajo del esquema marcado como número 1, la computadora le da masa por el terminal 15, pero no vuelve a la computadora de inyección, ¿correcto? Entonces en este caso en particular, el tema del power latch, esta alimentación después de contacto, no es a través de la forma que había explicado anteriormente, ¿no? Por una retroalimentación del relay principal. Entonces, una vez que le di masas y alimentaciones, lo segundo va a ser monitorear la salida. Entonces ahí agarro el LED con la resistencia, lo conecto a 12 volts, la pata larga del LED, ¿sí? Y la pata corta la pongo en este caso en el terminal 26. ¿Sí? Que el 26 es justamente la salida de masa a lo que es la luz de check. Ahí pasé a la otra pantalla, a la otra presentación. ¿Sí? Dice, ya la pueden llegar a ver. Perfecto. Dice, de la misma forma, puede monitorearse la salida de los inyectores, las salidas a los relays, bomba, principal, electroventiladores, embrague y compresor, salidas a las bobinas de encendido y todo comando de masa de la EQ mediante LED y resistencia. Voy a tener que hacer varios de estos circuitos, ¿sí? Será necesario realizar un circuito independiente para cada salida de la EQ. En el panel frontal nos va a quedar distribuido como muestra esta figura. ¿Ya les llegó la foto? Bien. Después ustedes le pueden dar el orden que quieran. Si cómprense en un gabinete, estos gabinetes son chicos. Fíjense más o menos el tamaño que tiene. Sí, acá en el video estoy tratando de mostrarlo. Debe tener unos 20 centímetros por 15 por 6, 7 de alto. Lo pueden hacer más grande, más chico. Cuanto más chico lo hacen, después fíjense a ver si se ven en el video. Está medio oscuro. Pero tengo que poner después todos los cables de conexión ahí. Se los voy a desarmar para que lo vean mejor. Fíjense cómo quedaría. Son unos cuantos cables. Están todos los LED conectados. Es un lío de cables, ¿no? Y después para la salida. Ese es el conector de salida, donde voy a tener todos los cables para los diferentes circuitos de nuestro banco. Igualmente después les voy a pasar un apunte con más detalles, más fotos, para que lo puedan armar sin problemas. Hoy les voy a dar la lista de los componentes electrónicos y todo eso, como para que ya, si tienen tiempo de comprarlo y en algún momento libre, hoy es medio difícil en los talleres, pero si tienen algún momento libre, de poder justamente ir armándoselos, ¿sí? Porque cuando vayamos viendo ya el tema de reparaciones, estaría bueno que si tienen alguna computadora, puedan ya ponerse a trabajar con el banco. Vean la estructura que tiene el panel frontal del banco.
Yo lo hice para la mayoría de las computadoras que son de 4 cilindros. Nosotros vamos a recibir computadoras que pueden ser monopunto de un solo inyector, ¿sí? Muy pocas bipunto, o multipunto, que puede tener una salida para los 4 inyectores, que es el sistema simultáneo, 2 salidas para inyectores de a pares, que es el de a grupos, o 4 salidas independientes, que es el sistema secuencial. Entonces, si voy a hacerlo ya que estoy para camionetas, que son 6 cilindros y ese tipo de cosas, pueden hacer en vez de 4 LED, van a poner 6. El tema es que queda más, voy a tener que poner un conector después con más terminales, el 925 no me va a alcanzar, ¿sí? Entonces ahí lo que voy a tener es, en este caso, en el banco que vamos a hacer, que yo sugiero es de 4, ¿sí? Yo muy pocas computadoras recibí de 6 cilindros, muy pocas computadoras. Y en el caso que supongamos que tenga que revisar alguna computadora de 6 cilindros, yo con monitorear 2 o 3 salidas de inyector ya está. Salvo que la falla sea que no sale el pulso por un inyector. Pero igualmente, sabiendo que, por ejemplo, por el inyector 1 y 2 sale, ¿sí? Y el que no sale es el 3, yo monitoreo con el banco, conecto solamente el 3 y uno más para saber que existe el pulso en otro inyector. Pero así con 4 LED para los inyectores se alcanza. Cada uno de esos LED va a tener su resistencia y va a estar conectado a positivo. Y el negativo de cada uno de estos LED está conectado al conector de salida para los cables universales. Las bobinas de encendido también se comandan con masa. ¿Sí? Son pulsos de masa que da la ECU. Por lo tanto, se va a conectar de la misma forma que los inyectores. Verifico en el esquema eléctrico cuáles son las salidas de bobina y va a pasar por un LED, o sea, el negativo del LED va a estar conectado al conector de salida de nuestro banco y el positivo del LED va a pasar por la resistencia y va a estar conectado a positivo. La mayoría de los sistemas utilizan sistemas sin distribuidor para una bobina de secundario abierto. Que bobina de secundario abierto quiere decir que ninguna de las dos puntas de secundario está puesta a masa o al mismo primario, sino que las dos puntas de bobinado secundario va una a cada bujía. Por lo tanto se disparan con una sola salida de la computadora a 2 bobinas. Entonces donde dice bobina 1 es por ahí para el cilindro 1 y 4. Y donde dice bobina 2 es para el 2 y el 3. El 90% de las computadoras tiene esto. Si la computadora es, por ejemplo, una computadora Magneti Marelli G8, que es la del Renault 19, algunos Clio, que es monopunto, la computadora en ese caso maneja a una sola bobina de encendido. Entonces en el banco voy a conectar solamente uno de los LED, el otro lo dejo sin conectar. Es importante destacar también que no es lo mismo monitorear bobinas de encendido que módulos de encendido externo. Mientras que la bobina de encendido es manejada por la ECU a través de pulsos de masa, los módulos de encendido son manejados por la ECU con pulsos positivos, que pueden ser de 3 volts o de 5 voltios. Como ejemplo, tenemos la computadora Marelli 1ABP de Polo, está bien Polo, dice 1ABP de 6AW, lo que dice la etiqueta, que la computadora no maneja la bobina directo, sino que maneja un módulo que está junto con la bobina. Vos vas a ver que la ficha eléctrica de conjunto módulo y bobina tiene 3 terminales. Uno va a ser 12 voltios, uno va a ser masa, y el otro van a ser los pulsos. Y esos pulsos son positivos, ¿sí? Con una altura que está entre 3 y 5 voltios. Por eso, generalmente, o sea, cuando yo tengo que monitorear si una computadora le da pulso a una bobina de encendido, yo voy con una punta lógica al primario de la bobina, que es donde llega la señal que viene de la ECU, le doy arranque y verifico si hay pulsos. Pero si yo con una punta lógica de 12 voltios quiero probar la salida de pulsos de la computadora a un módulo de encendido, normalmente no voy a encontrar pulsos porque el amperaje que tiene la punta lógica en su punta de medición, valga la redundancia, es mayor
al amperaje del pulso que entrega la ECU, por lo tanto me lo plancha. Entonces no puedo monitorear con punta lógica a módulos de encendido. ¿Cómo los monitoreo? ¿Los puedo monitorear igual? Sí, porque si estamos hablando de que lo que hace la computadora con un módulo de encendido es dar un pulso que está entre 3 y 5 voltios, lo puedo monitorear con un LED. Pero en vez de poner el LED apuntando con la masa hacia la computadora, como en el caso de los módulos, la computadora va a entregar positivo, apunto el positivo hacia el lado de la computadora, lo puedo poner sin resistencia, directamente a masa, a este LED. O sea, si yo necesito monitorear, vamos a hacerlo más sencillo, necesito monitorear con la salida de pulsos al módulo de encendido externo de un polo, yo puedo poner la pata larga del LED, que es el positivo, a donde llegaría la señal al módulo, y la pata corta del LED a masa. Le doy arranque y veo si titila el LED. Correcto. No se quema. 5 voltios pueden quemar al LED, pero no se llega a quemar porque el tiempo de duración de excitación del pulso de masa es el mismo tiempo de saturación de bobina, que estamos hablando por ahí de 3 milisegundos, 4 milisegundos. Entonces es un tiempo muy corto y no me llega a quemar el LED. Si quieren, por las dudas, protejan al LED con una resistencia en serie de 470 ohms. ¿Sí? Generalmente en circuitos de 5 voltios al LED se le pone una resistencia en serie de 470 ohms. Cuando el circuito es de 12 volts, se pone una resistencia de 1000 ohms. Entonces, la conexión para monitorear módulos de encendido externo es a través de pulsos positivos que da la computadora, por lo tanto, la diferencia con respecto al monitoreo de bobinas es la polaridad del LED, ¿sí? Y el valor de resistencia que le voy a poner en serie. Entonces, ya en la primera parte del panel tenemos la salida al monitoreo a 4 inyectores. En la segunda columna del panel tenemos las 2 bobinas o 2 módulos. Entonces acá voy a probar una cosa o la otra. Si el auto tiene 4 bobinas individuales, ojo con eso, porque por ejemplo si agarramos una computadora Sirius 32, en los 16 válvulas es una bobina por cilindro, bobinas tipo lápiz, esto es de Renault, pero en realidad hay 2 bobinas que están en serie. La computadora de inyección maneja con masa a 2 bobinas, pues están en serie, y otro comando de masa para las otras 2 bobinas. Con un pulso maneja la 1 y 4, y con otro pulso maneja la 2 y 3. Pero sigue siendo, si bien tiene 4 bobinas individuales el sistema, sigue siendo 2 salidas de pulsos por parte de la computadora de inyección. Después vamos a ver que hay otro sistema que sí, tiene 4 bobinas y tiene 4 salidas independientes. Pero ya les digo, o sea, con esto alcanza. No, por ahí no necesito ver los 4 pulsos a la vez. Si el cliente viene y dice, me están dando en 3 cilindros y tiene la computadora 4 salidas de bobina y una no sale, la puedo monitorear primero de a pares. Monitoreo 2, están los 2, monitoreo los otros 2 y hay una sola. Bueno, ahí yo ya encontré cuál es el que no tiene el pulso de salida. Y lo mismo con los módulos. Van a haber sistemas, por ejemplo en algunos Audi o algún Volkswagen medio extraño, donde también tengo 4 bobinas y sobre cada cabeza de bobina está incorporado un módulo de encendido. Entonces en ese caso son 4 pulsos que salen de la ECU. Si yo en mi banco tengo solamente para monitorear 2, hago el mismo procedimiento, monitoreo de a pares. Otra cosa importante para monitorear a través de LEDs es el tema del relay de bomba, que es un pulso de masa, se conecta igual que en el caso de un inyector o de la luz de check engine. Monitorear el relay principal, si lo tuviera el sistema, eso lo saco en el esquema eléctrico, la luz de check engine, y yo puse un LED más, que es un circuito también del LED con la resistencia de 1K conectado a positivo, y la pata corta del LED conectado a la salida del conector de nuestro banco, para monitorear algo auxiliar. ¿A qué llamo algo auxiliar? Supongamos que el cliente me dice que lo que no hace la computadora es manejar el electroventilador. O sea, que no maneje el electroventilador puede ser que se haya quemado un circuito electrónico interno en la computadora de inyección. ¿Sí?
Entonces, utilizo esa salida auxiliar, que la puedo usar para relay de baja velocidad, relay de alta velocidad, relay de compresor del aire acondicionado, de acuerdo a la falla que tenga. Si el cliente viene y me dice no me anda el aire acondicionado, ¿sí? Yo quiero saber si la computadora tiene la habilidad de dar la masa al relay de aire acondicionado, utiliza ese LED auxiliar. En la cuarta columna del panel frontal, yo tengo el interruptor, que es para poner contacto. Si el banco va a tener alimentación permanente, esa alimentación va a pasar por este interruptor, y de ahí a las alimentaciones después de contacto que necesite la EQ o el mismo banco. Ahora vamos a llegar al esquema eléctrico, ¿sí? Para saber que está todo bien, lo que hacemos nosotros es, cuando ponga contacto, que prenda un LED. Ese LED va a tener una resistencia de 1K también y va a estar puesto a masa. Pongo contacto, prende el LED diciendo que el banco está, por lo menos, con alimentación. Porque si no pongo ese LED, por ahí se me quema un fusible que voy a ponerle también al banco y no me voy a dar cuenta. Entonces monitoreamos que cuando ponga contacto prende el LED y quiere decir que el banco tiene alimentación. Y como les dije al principio de la clase de hoy, es importante monitorear los 5 voltios y la masa de sensores. La masa de sensores se va a monitorear con un circuito de un LED y una resistencia. Como es masa que sale de la computadora, la pata corta del LED va a ir hacia la computadora y la pata larga va a ir a una resistencia de 1K y conectado positivo. Con respecto a los 5 voltios, bueno, en este caso es al revés. Los 5 voltios salen de la computadora y el LED, la pata larga, que sería el positivo, va conectado hacia el lado de la computadora. Pasa por una resistencia de 470 ohms y va a estar conectado a masa. Entonces yo ahí, fíjense que con esto solo yo ya puedo monitorear los inyectores, la bobina de encendido o módulos, los diferentes relays, la luz de check, la masa y los 5 voltios, que son las comprobaciones principales, ¿sí? Con esto me alcanza y me sobra para la mayoría de las fallas. Lo que nos faltaría es la comprobación, o mejor dicho, la generación de la señal de RPM, porque me dispare después los inyectores, la bobina de encendido, los módulos, los relays, tienen que estar emulada la señal de RPM. Como los dije en la clase anterior, hay un programa que esta semana que empieza ya se los mando, para que lo puedan descargar, les mando un link para que lo puedan descargar, que es un emulador de señal de RPM, conectada a una PC o a una notebook, a través de la placa de audio. Yo con un programita puedo emular una señal de RPM e inyectársela al banco y el banco inyectársela a la EQ de motor. ¿Sí? Ahora después vamos a ver cómo es el panel posterior de este banco para saber las salidas y entradas que yo tengo. ¿Sí? Eso es o sea, el emulador generalmente lo que hace es generar señales emuladas de sensores de RPM de diferentes cantidades de dientes de la rueda dentada. 60 dientes menos 2, 36 menos 1, sí, que depende de qué vehículo sea. 36 menos 1 es Ford y 60 menos 2 o 60 menos 1 es la mayoría de los otros sistemas. Pero vamos a recibir también computadoras que tienen como señal de entrada de RPM un sensor Hall. Para el caso de los vehículos con distribuidores de sensor Hall, que son los Golf, Volkswagen Golf viejo, el Polo, los Golf también viejos, para emular la señal del sensor de RPM Hall, le podemos hacer una pequeña placa electrónica con un integrado un 555, son pocos los elementos que hacen falta, que después les voy a pasar al circuito también, ya la clase que viene se los paso, que va a emular la señal, y podemos controlar la velocidad, o sea, la emulación de velocidad del sensor Hall, a través de un potenciómetro, que es el primero de los 4 que tengo ahí en la parte negra del panel. El primero de arriba a la izquierda es para emular la señal del sensor Hall, donde yo le doy, o sea, girando el potenciómetro en sentido antihorario, bajo las RPM y en sentido horario las subo las RPM. Entonces puedo generar esa señal para las computadoras que tengan entrada
del sensor de RPM tipo Hall. ¿Sí? Esto es solamente para los que son tipo distribuidor. Otras computadoras con distribuidor Hall son la CS4 de Ford, la mayoría de las CS4, salvo del Escorzetec. ¿Sí? Pero las primeras que eran monopunto o multipunto, Pointer, Orion, Galaxy, todas esas computadoras utilizaban un distribuidor Hall. Y se puede emular a través de este aparatito electrónico que lo vamos a poner dentro de nuestro banco de pruebas. ¿Sí? Acá los tengo para mostrárselo. Lleva 3 componentes nada más. A ver si se llega a ver en la... Yo justo no lo veo. Ahí está. Si hay un integradito chiquito, que es un 555, después hay un capacitor, una resistencia, y después conectado al potenciómetro. Eso va a ser para emular la señal de RPM Hall. Acuérdense que la señal de RPM inductivo es solamente para las computadoras que tengan que recibir esas señales. Y el Hall lo emulamos desde acá, ¿sí? Como complemento al banco, para darle un poquito más de categoría, por decirlo de alguna forma, podemos agregar una emulación de la señal del MAP o del MAF, que va a ser un voltaje variable, lo mismo que el TPS, y lo mismo que la temperatura de agua. Yo podría seguir agregando cosas, o sea, temperatura de aire, en el caso de los que vienen con mariposa motorizada, los 2 potenciómetros de la mariposa motorizada, los 2 potenciómetros del pedal del acelerador, pero estaría complicando el banco, ¿sí? O sea, normalmente con esto me alcanza. Algo que podría agregar que no está en el banco, en este banco, también con monitoreo de LED podría llegar a ser, es la salida de comando de motor paso a paso o de una válvula de ralentí, que también lo puedo monitorear con LEDs. Lo puedo agregar. O sea, si ustedes quieren, cómprense un gabinete más grande. Vamos a hacer en el curso esto que es fundamental, es básico, y después le pueden agregar más funciones. O sea, dejen parte del panel como para el día de mañana hacerle orificios y agregar más LED para monitorear más cosas, ¿sí? O para agregar más potenciómetros para emular más señales. Es una sugerencia, ¿no? Se puede llegar a hacer. Y una cosa que se podría también llegar a agregar como algo complementario es que al lado de cada LED yo le podría conectar también, o sea, podría poner un terminal como para ficha banana o algo más chiquito, por si yo quiero monitorear con un tester o un osciloscopio las señales. Los LED solamente me permiten verificar la presencia de un pulso, pero lo que me verifica la calidad del pulso normalmente es un osciloscopio. ¿Sí? O sea, puede ser que una computadora de inyección, teniendo mal los transistores de potencia de las bobinas de encendido, por ejemplo, me prenda los LEDs que no tienen consumo, pero no me puede accionar o no me puede energizar a una bobina de encendido. ¿Correcto? Entonces, me traen una computadora porque no arranca, la pongo en el banco y veo que los LEDs se disparan todos. Digo, no, tenés pulso en los 4 inyectores, tenés pulso en las 2 bobinas, el relay de bomba pega, el relay principal también, la luz prende, tengo la masa de los sensores, 5 volts, está todo perfecto en el banco. ¿Pero por qué? Por cometer el error de no monitorear las salidas con los consumos que normalmente tiene el auto. Una bobina de encendido tiene de resistencia, hoy en día, medio ohm, 0,5 ohms. Y un LED con una resistencia en serie da un valor muy alto de resistencia. ¿Sí? Ya tengo la resistencia de 1000 ohms, más el LED. Entonces, la resistencia de un elemento está ligado directamente al consumo eléctrico. Cuanto menos resistencia tiene ese elemento, más consume corriente. Si una bobina tiene medio ohm, consume mucha corriente.
Si una bobina de encendido tiene 1,5 ohm, consume mucho menos corriente. Y si en vez de una bobina tengo puesto un LED y una resistencia, no consume prácticamente nada. Y por ahí sin consumo, con tan bajo consumo, la señal de salida del transistor está, pero con el consumo en el vehículo, o en el sistema, en la bobina de encendido que corresponda, ese pulso no está. ¿Está? Entonces, ese monitoreo es, si yo le agrego ahí al panel frontal salidas para conectar incluso una bobina, o sea, yo le puedo conectar una bobina. Acuérdense que le ponen cables un poquito más gruesos y ya si le pongo un fusible, voy a tener que poner un fusible de 20, 30 amperes. ¿Está? Algo importante también es que la fuente que voy a utilizar. Normalmente nosotros acá en laboratorio usamos una fuente electrónica que la mostré en la charla anterior, que es una fuente de laboratorio que la que yo tengo es para 3 amperes. Hay de 3, de 5. Esa fuente de 3 amperes no me alcanza si yo voy a conectar una bobina real, porque en el momento que cierra el circuito está consumiendo mucho más de 3 amperes. Acá nosotros utilizaremos la ley de Ohm para saber el consumo de algo. La famosa ley de Ohm que nadie quiere. Si cuando uno se pone a hablar de la ley de Ohm salen todos corriendo. Pero la ley de Ohm dice lo siguiente. Vamos a escribirlo acá en pantalla. Dice que voltaje, un segundito, vamos a agrandar un cachito para que se vea mejor. Voltaje es igual a la intensidad, que es el amperaje, por la resistencia. ¿Está? Apareció ahí en la pantalla B igual a I por R. Correcto. Entonces, fíjense lo siguiente. El circuito que va a trabajar una bobina de encendido son 12 voltios. ¿Sí? Dije que la resistencia de una bobina de encendido es medio ohm. ¿Cuál será el valor de intensidad? ¿Cuál será el consumo de esa bobina? Normalmente en matemática lo que se hace es, si yo tengo que averiguar la intensidad en esta fórmula, lo que se hace es dejar que a un lado de la fórmula el valor de intensidad, del otro lado tengo voltaje y lo divido, o sea, la resistencia la paso a dividir. Ese es el cálculo matemático que se hace. Entonces la intensidad de corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Fíjense que si la intensidad que tengo que calcular va a ser 12 voltios dividido 0,5, esto va a dar que la intensidad de corriente de una bobina de encendido es de 24 amperes, perdón. ¿Está? Por supuesto, decimos, no, pero pará, tiene 2 bobinas de encendido, ya son 48 amperes, más 4 inyectores, que en realidad el inyector tiene un amperaje de consumo mucho menor, ya que un inyector tiene 15, 16 ohms en la mayoría de los casos. Pero esperen, porque esto no se da todo a la vez. Cuando se energiza una bobina, la otra no está energizada. Quiere decir que el consumo eléctrico de una computadora de inyección, al cerrar los circuitos con masa, hacia los inyectores, bobina de encendido, o otra vez usando un mango, nunca se va a dar que está todo junto. Ni siquiera va a consumir en ningún momento una computadora de inyección, consume ni siquiera 24 amperes, es un montón 24 amperes. ¿Por qué? Porque vos a la bobina no le estás dando positivo y masa permanente. Vos le estás dando positivo y pulsos de masa de un valor muy bajo de duración. Estamos hablando de 2 milisegundos y medio, 3, 3,5, 4 milisegundos. Es un valor muy, muy bajo. Por lo tanto, la carga a la bobina, o sea, llenar de electrones el bobinado, es una carga progresiva, donde
Cuando yo cierro el circuito, o sea, la computadora de inyección le da pulso a la bobina, le da pulso de masa, y del otro lado tengo el positivo, se empieza a cargar de electrones y se empieza a elevar el amperaje. Después de un lapso de tiempo largo me va a llegar a los 24 amperes, pero en 3-4 milisegundos no llega ni siquiera a la mitad. Por lo tanto, no es el consumo real. ¿Sí? O sea, el consumo va a ser variable en cada pulsación que dé la computadora, ¿sí? Y no va a ser el consumo máximo de sus actuadores, ya que los actuadores no están siendo energizados permanentemente. Una cosa es el consumo de un relay de bomba, donde yo le di arranque y ya le está dando masa permanente. Que un relay de bomba, si tiene el bobinado debe tener 50, 60 ohms, estamos hablando de valores de amperaje de 200 miliamperes o menos, 0,2 amperes. Pero la bobina de encendido, que es uno de los elementos que más corriente consume, ¿sí? No se contabiliza así el amperaje que necesita el banco para dar, porque no llega nunca a 24 amperes. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, bueno, tenemos monitoreo de inyectores, monitoreo de bobinas, módulos de encendido si corresponde, relays, masa de sensores 5 voltios y emulación de algunas señales. Acá está el circuito de pruebas. Es el circuito general. ¿Sí? Yo después, la clase que viene, les voy a dar uno más simplificado, pero esto es el circuito que me están pidiendo, donde cada LED está ahí, o sea, el diagrama del LED es un triángulo y una línea con dos flechitas, indicando que es luminoso. Acuérdense que el LED es un diodo emisor de luz, por eso deja pasar corriente en un solo sentido, y cuando la deja pasar se enciende. Y acá tenemos el circuito básico de esto. Este documento, o sea, la presentación que yo estoy mostrando en pantalla, la tienen descargándola en el dibujito que tienen arriba a la derecha de la presentación, que tiene el dibujo de una hoja. Ahí van a encontrar este documento en PDF para que se lo puedan descargar. ¿Sí? Este es el esquema de conexión. Después por ahí yo sacándole unas fotos al banco que tengo acá les puedo mostrar cómo quedaría armado en sí. Pero ahí está mostrando todos los LED, ¿sí? Y cómo se hacen las conexiones para el armado de lo que estuvimos viendo. Con los potenciómetros y todo. Consíganse un conector de por lo menos 25 pines. Yo el que tengo armado tiene 37. El esquemita corresponde al de 25 pines para no complicarse demasiado. Y ahí tienen todas las conexiones a los LEDs y a los potenciómetros y al interruptor que va a dar la señal de contacto. A ver, acá Luis, me habías preguntado algo y yo por la explicación no te pude contestar en su momento. Dice, tengo una EQS6 de Fiesta 1.6, en los cilindros 2 y 3 no tengo pulso de inyección, y en la parte bobina tengo pulso de bobina, pero con la señal deformada. Las computadoras CS6 de Ford tienen varias estrategias de funcionamiento que no tienen otras EQUs. Si vos pones el escáner y te sale falla cilindros 2 y 3, bobina de encendido, la computadora por estrategia corta el pulso de inyección. ¿Por qué lo hace? Para proteger al motor, porque sabiendo que el pulso de encendido está mal, por eso es muy probable que no haya buena combustión o no haya combustión en ese par de cilindros, y por lo tanto inhibe por estrategia al pulso de inyección, para que no se esté inyectando nafta, si no se me va a lavar los cilindros, esa nafta que sin combustionar va a pasar por los aros, se va a lavar el cilindro, va a tener un desgaste mayor, el aceite se va a contaminar. Entonces el ingeniero que diseñó este sistema dijo que si la misma computadora detecta una falla de encendido, te corte a los inyectores. Entonces, como regla general, ya que estamos en comprobaciones, puede ser que alguien me diga, el inyector 1 y 4 no funciona, o en este caso, como vos decís, el cilindro 2 y 3 no funciona.
no funciona la salida de los inyectores. Antes voy a monitorear si está la salida de bobina para esos dos cilindros. Porque si no está la salida de bobina, lo del corte de inyección es por estrategia. Sí, hay que tener mucho cuidado en este tipo de reparaciones. Pasa también con las Sirius 32, MS 3132, MS 3134 de Renault. ¿Sí? Tiene que estar bien el pulso de encendido para que haya pulso de inyección. Si el pulso de encendido está deformado, de señal deformada, porque no estamos refiriendo a verla con un osciloscopio, vamos a ver algo también de señales, cómo son las señales reales, las correctas, y por qué, y cómo se deforma, de acuerdo a si está el transistor interno en la computadora defectuoso, o la bobina de encendido, o problema de cableado, o problema de alimentación. Eso lo vamos a ir viendo también. Pero muy probablemente sea el integrado que maneja a la bobina de encendido de ese par de cilindros. El conector, Luis, es un DB25, así es como se llama. ¿Sí? Yo utilizo un DB25, DB37, DB50. El DB25 es el que más fácil se consigue. El DB37, si le van a agregar funciones el día de mañana, van a tener que usar un conector más grande. Y ahí, Luis, me estás preguntando cómo detectar cuál es el integrado. Bancame un segundito y ya te digo. Ahora fui a buscar una computadora ES6. Esta es la placa, a ver si se ve. ¿La llegan a ver o se ve muy oscuro? Si no, la clase que viene ilumina un poco esto. Perfecto. Esta es una ES6 de Ford. Si no me equivoco, sí, acá yo tengo los conectores y por acá, en esta parte, tengo dos integrados grandes que creo que esos son los de encendido. Para saberlo, necesito el esquema eléctrico, un tester, y si el tester me dice, por ejemplo, que de este conector, ¿sí? Esperen que me encuentre ahí, este conector es este pin, el que va a esa salida que no tiene señal, pongo el tester en la función continuidad y empiezo a tocar a estos transistores. Lo doy vuelta porque ahí puedo ver mejor yo. ¿Tá? Y por ahí toco la pata de uno de esos transistores de ahí y me da justamente la señal del bit. Realmente, o sea, esto tiene esos integrados, lamentablemente no se ve bien. A ver si tengo acá algo con luz. Ahí estamos. Ahora puede ser que se vea un poquito mejor. Perfecto. Yo ahora sí por lo menos lo veo. Acá. Estos integrados de acá. Después cuando veamos diferentes computadoras, vamos a verlo con imágenes en la pantalla principal y no acá. Pero ahí creo que son esos. Tenés que probar el cuerpo metálico del integrado que está soldado a la placa. Esa es la salida. Por cada uno de esos integrados vas a ver que tiene dos patas soldadas y una cortita que no está conectada a nada. Esa cortita que no está conectada a nada tiene continuidad con la base del transistor, ¿sí? Y es justamente la salida hacia esa bobina. Perfecto. Listo entonces. Solucionado. Bueno, así que ya tienen el esquema. Estudienlo un poquito. Bájense el documento. Y bueno, a ver si nos podemos ir armando el banquito, cosa de que la cuarta clase, la clase que viene es la tercera, cuarta, quinta, por ahí ya lo tienen medio armado y pueden ya empezar a hacer verificaciones con alguna computadora que tengan en su taller. Vos me preguntás, Luis, si se consigue un reemplazo para ese integrado o un recambio de ese integrado. La verdad que yo no los conseguí, realmente los saco de otras placas que tengo rotas por otros motivos. Si no, hay que hacer un recambio de computadora directamente. Estas computadoras CS6 se pueden readaptar,
O sea, no hace falta, no se desinmovilizan, no hay manera todavía, por lo menos que yo sepa, para desinmovilizar la CS6, pero sí se pueden adaptar con el escáner. Saco la computadora vieja, pongo en la computadora nueva, entro al sistema inmovilizador PATS, hay una función que dice emparejamiento PCM con ICM, que es el tablero de instrumento en algunos casos, o PCU, o módulo de inmovilizador. Bueno, esa función la ejecuto, me hace esperar unos 15 minutos aproximadamente el escáner y ya la emparejó, ya la armó. En algunos casos tengo que primero programar las llaves, ¿sí? O agregar una llave y después hacer el emparejamiento. O sea, con eso el auto queda funcionando. No hace falta hacer otra cosa. Y también se pueden clonar. Para clonar una S6, ya que estamos, en este caso justo no lo tiene. Esta es la placa. Los conectores están acá arriba. Y esperen que lo señale primero. Y acá van a encontrar unos integraditos. Acá está, ahora sí lo veo yo. Este integrado que está acá, bueno, acá puede haber 3. 1, 2 y 3. Este tiene uno solo en el medio. Pero el de este lado falta. En realidad va uno ahí. Ese que falta es la memoria del inmovilizador. Si yo la tengo que clonar, una S6, lo que tengo que hacer es desoldar la memoria, esta, la tercera, que está más cerca del borde de la placa, ¿sí? Desoldarla y pasársela a la otra computadora. Con eso me evito de tener que programar con escáner y todo eso. Si yo necesito poner una de recambio, ya hago eso y ya arranca el vehículo sin ninguna programación. Ahora, si la tengo que adaptar, no toco la placa, la dejo cerrada y lo hago con escáner, también se puede hacer. O interviniendo la electrónica a través de una clonación o directamente con el escáner. ¿De cuántos son los potenciómetros del banco? Muy buena pregunta. Normalmente podemos usar potenciómetros de 5000 ohms, de 5K, de 5 o 10K. De 10K es mucho y de 5 es poco, pero con 5 no sirve. Luis, después pasame el número de compu y me fijo a ver si tiene alguno. La serial es una 95040 para poder clonarla, exacto. En pantalla tienen la lista de componentes. 4 LEDs para indicadores de pulso inyección, yo les puse verdes. 2 LED indicadores de pulso de bobina, que los puse rojo. 2 LED indicadores de pulso de encendido, en el caso de módulo de encendido, que los podemos poner amarillos. Eso de los colores, todo relativo a lo que quiera hacer cada uno. Un LED indicador para accionamiento del relay de bomba, que lo puedo poner verde también, lo mismo para el relay principal. El LED del check engine lo puedes poner del color que quieras. Ahí está toda la lista de todos los LED que necesitamos para el panel frontal. Y lo que dice emulador de sensor de temperatura de líquido refrigerante es un potenciómetro. Emulador de TPS es otro potenciómetro, 5000 ohms, claramente. El MAP-O-MAP lo mismo. El emulador de señal cuadrada HAL, que le paso después el circuito electrónico para que se lo hagan. Un emulador de sensor inductivo a través de software, que es el programa que les paso en la semana para que ya lo tengan y puedan emular la señal de RPM. Acuérdense que esto mismo no solamente va a servir para el banco, sino también va a servir para el auto. O sea, si yo tengo una notebook o una PC y le pongo un cable de prolongación, por ejemplo, de auricular, con 2 plug estéreo de 3,5, yo puedo inyectar esa señal directamente a un auto. O sea, desconecto el sensor de RPM, le conecto el cable que sale de la salida auricular de la PC y empiezo a generar la señal con el software, con el programa. Poniendo el contacto, yo tengo que escuchar que dispara el pulso de inyección, pulso de encendido. Por supuesto, el auto no va a arrancar porque no hay sincronismo. Pero ¿sabes para qué me sirve esto también de emular la señal de RPM? Para cuando la falla está en el vehículo. O sea, el auto no arranca, no hay pulso de inyección ni pulso de encendido. Entonces, ¿qué hago? Pongo contacto, emulo la señal de RPM, desconecté el sensor de RPM, le conecté al cableado que va hacia la EQ la generación de salida desde la placa,
y empiezo a trabajar, a medir con un test, a ver si están las masas, las alimentaciones, pero encuentro que falta una masa. Al darle masa, tendría que empezar a disparar todo. Entonces, ¿qué pasó? Pude hacer pruebas sin necesidad de estarle dando arranque permanentemente al vehículo, porque eso lleva, por un lado, por ahí tener que trabajar con una segunda persona. Segundo, se me va a ir descargando la batería. Tercero, con mucho tiempo dándole arranque al motor, puede dañar el motor de arranque. Entonces, emular la señal de esa forma es muy positivo, ¿no? Luis, a mí me preguntás con respecto al emulador esto, que hay que conectarse un pequeño trafo para amplificar la señal. Sí, dependiendo de la placa de sonido, las computadoras o las PC nuevas y las notebook nuevas necesitan un transformador. También les voy a dar el circuito para que se lo hagan. Bueno, y después lo último de la lista de componentes es un conector para comunicación de escáner, porque dijimos que podemos conectar el escáner al banco. En la siguiente página les pongo el conector y lo que va a hacer cada uno de los pines, ¿sí? Yo le doy un orden para que sea universal. Por ejemplo, el pin número 1 de ese conector, o sea, va a entrar por otro conector 12 volt al banco desde la fuente. De esos 12 volt permanentes van a ir al interruptor que va a dar el contacto y también van a ir al pin número 1 de este conector, cosa que las computadoras que necesitan alimentación permanente sean alimentadas por el pin número 1. La salida después del interruptor que va a dar el contacto, la voy a conectar al pin número 2. Y también va a estar conectada, por ejemplo, a los LEDs. ¿Sí? Los LEDs que van a monitorear pulso negativo tienen que tener pulso positivo. Luego después del contacto, pues normalmente no me interesa si lleva, o sea, no hace falta que le lleve positivo un inyector si es sacado del contacto, entonces lo hago como después de contacto. Y ahí está el resto de las cosas que vamos a ir viendo ya la clase que viene porque estamos pasando de hora. Y en la siguiente página tienen todas las conexiones de la parte trasera. Fíjense que en la parte trasera yo tengo, aparte del conector general, grande, yo le puse, esperen que vamos de un lado para otro, una salida de RCA, como de audio y video, que es para la conexión de escáner. Línea K y L de diagnóstico lo voy a usar este. El segundo es justamente el del cable que va a traer la señal de RPM emulada de la placa de sonido de la PC. Un RCA que es tipo estéreo. ¿Sí? Este blanquito que se ve ahí. Después tengo el portafusible. Este no sale, no se desenrosca. Ahí está. Ahora sí. ¿Está? Un portafusible para gabinete. Y el último es para la fuente. Vamos a usar justamente un plug para fuente de los comunes. Entonces ahí yo tengo armado el banquito. Y ahí en esta figura está puesto a qué pin iría cada uno del conector general, si corresponde. ¿Se va entendiendo?